sí? Ahora sí. Lo que quiero compartir con ustedes es el tema acerca, lo he titulado, Examina tu fe. Y estamos, cada celebración que tenemos debemos de preguntarnos realmente cómo estamos delante de Dios. Porque es por gracia que el Señor nos ha traído hasta este momento. Si tenemos un cumpleaños o un aniversario, es hasta ese momento que el Señor nos ha traído para poder celebrar, compartir con nuestros familiares. Y aparte de ser un momento de celebración y de gozo, también debe ser un momento para examinarnos nuestra fe, cómo estamos delante de Dios. Lo que quiero compartir con ustedes son 2 puntos, que va a estar dividido en algunos subpuntos, pero la primera pregunta que les hago a ustedes es, y esto hemos estado viendo en la escuela dominical, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muchos piensan que la fe es creer aunque no tenga sentido, confiar en ti mismo y hacer las cosas con fe, confiando en uno mismo, confiar en la fe misma como un talismán que trae suerte, creer en Dios intelectualmente hablando. Una señora muy pobre telefonió a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que se compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan, fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos uno por uno. Y al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? La mujer, en la simplicidad de fe, respondió: no, mijo, no es necesario. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Estaré compartiendo 2 caras de la misma moneda: fe. La palabra hebrea para fe, emenúa, que es orientada hacia la acción, que significa apoyo o sostener, exactamente lo que cantamos con Noble Sostén. Mi sostén es Jesús. En hebreos, fe es para sostén, apoyo. O sea, según las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, tener fe es sinónimo de en quién te apoyas o a quién apoyas, sobre quién te sostienes. Por ejemplo, vean conmigo Éxodo capítulo 17. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que está al principio. El capítulo 17 de Éxodo, es fascinante ver ejemplos, ilustraciones de cómo Dios nos enseña acerca de verdades espirituales. Y acá en Éxodo 17, Éxodo capítulo 17, versículo 12 voy a leer y de ahí les voy a dar un poquito del contexto. Éxodo 17, 12. Pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que pudiera sentarse mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo, el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. La pregunta que les hice es: ¿en qué sostienes tu vida? Según el Centro de Investigaciones en Estados Unidos, conocido como Pew, P-E-W, que es un centro que se dedica a investigar sobre aspectos sociales de las actitudes, problemáticas que hay en la sociedad. Según una encuesta pública que hicieron, dice que entre los cristianos, creer en Dios encabeza la lista de 86%. Dicen que creen en Dios y esto es esencial para su vida cristiana. Aproximadamente los que creen en Dios, un 71% expresan
agradecimiento, 69% perdona a los que le han perjudicado, un 67% dijo ser honestos y un 35% lamentablemente dice que no asisten a la iglesia a pesar de creer en Dios. En otros países en Europa, el país con más ateos es la República Checa, interesantemente, donde una cuarta parte de los adultos se identifican de esa manera, ateos. En la vecina Eslovaquia, el 15% se identifica como ateo, como es el resto de Europa Central y Oriental. Ok, el primer punto que quiero compartir con ustedes, así que la mayoría de gente de América del Norte se identifica como creyente, que tiene fe en Dios. Pero el primer punto que quiero compartir es que la fe no es una creencia casual a lo incierto. La fe no es una mera creencia casual a lo incierto. El pasaje de Éxodo 17, en su contexto, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto después de 430 años de servir como esclavos y se confrontaron con tener sed, tener hambre y en este capítulo 17, la guerra. Que Dios los libera, pasan por hambre, pasan por sed y ahora el enemigo los ataca. Y quizás se preguntaron, como ustedes van a leer, ¿para esto nos liberó Dios? ¿Para matarnos acá en el desierto? Si no de sed, de hambre o nuestros enemigos que nos ataquen. Una situación difícil que prueba la fe o la confianza en uno. Es el rey Amalek que le sale al encuentro y según el libro de Deuteronomio 25 dice que empieza a atacar por la retaguardia, eliminando a los más débiles como las mujeres, los niños, los inválidos que iban detrás. Entró y aprovechó la debilidad del pueblo. Ahora, la realidad es que cuanto más conocemos de Dios y de su voluntad, más se debería de afirmar nuestra confianza. Israel estaba en esa etapa infantil de confiar en Dios, de aprender acerca de Dios. Y quizás revele eso mucho cómo nosotros empezamos a creer en Dios. En una forma infantil donde entendemos que es Dios el que nos salva, pero al mismo tiempo luchamos con nuestro diario vivir en quejarnos: si Dios está conmigo, ¿por qué permite que esto me pase? Si Dios me ha salvado, ¿por qué tengo que sufrir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás nos unamos al coro de Israel y también murmuremos acerca de la voluntad de Dios. Pero cuanto más usted conozca a Dios a través de su palabra, más se afirmará su confianza en Él. Y como le dije sobre el concepto hebreo sobre sostener, según este concepto, lo interesante es que la fe no es solo saber que Dios va a actuar, como en el caso de Éxodo 17, pero que yo voy a hacer lo necesario para apoyar lo que Dios está haciendo. Esa es la otra parte que generalmente no se escucha. Como yo soy parte del programa de Dios, me envuelvo porque Dios está actuando y está haciendo algo en medio nuestro. ¿Voy a ser yo parte de eso o yo quedo fuera de eso? Sí, fe es sostenerme en Dios, pero fe también es ser parte para que la obra de Dios sea sostenida por mis actos y mis acciones. Según el texto de Éxodo 17, fue el soporte de Aarón y Hur que ayudaron a levantar las manos de Moisés, ya un hombre de 80 años, cansado. Veían en el contexto que cuando Moisés intercedía por su pueblo, orando, levantando las manos, Israel, Josué, ganaba la batalla contra Amalek, el rey que le salió por la retaguardia. Pero cuando Moisés se cansaba las manos y las bajaba, Amalek ganaba la batalla.
Y dice que Aarón y Hur entonces hicieron la manera de sostenerle las manos a Moisés para que siga intercediendo a favor del pueblo, y fue así como Dios dio la victoria al pueblo de Israel cuando menos lo esperaba. Israel no salió de Egipto listo para entrar a guerra. Usted no va a mandar, siendo, digamos, dirigente de un país, a un ejército que no está preparado a guerra. Es más, hay una historia conocida como la Bahía de los Cochinos, que sucedió allá en los años 60, cuando los que salieron de Cuba, en Miami, fueron preparados por el gobierno de Estados Unidos para ver si retomaban la isla y le quitaban el control a Fidel. Se prepararon, pero no fue lo suficiente para poder quitar a Fidel del poder. No fue lo suficiente. Ahora, Israel no estaba preparado para la guerra. Era un pueblo que había salido siendo esclavo de Egipto. ¿Qué preparación va a tener? Más que tenemos hambre, tenemos sed, para esto nos has traído para morir. Eso era el cántico de ellos. Y Dios entonces les da la victoria y les enseña: así es como deben de caminar conmigo, que a pesar de los problemas, las luchas, el hambre o la sed, o los enemigos los ataquen, ustedes tienen que saber descansar en mí, confiar quién soy yo, y Dios le va enseñando eso a Israel. Entonces, la fe no es una creencia casual en lo incierto. Número 2, la fe es estar seguro que Dios está actuando aun cuando no lo ves o no lo entiendas. En el Nuevo Testamento, el concepto griego para la palabra fe, del verbo pisteus, que abarca diferentes significados como estar persuadido, convencido, seguro en lo que Dios ha declarado y ha hecho. El objeto de nuestra fe no es cuánta fe tú tienes, es en quién ponemos nuestra fe. O sea, no se trata yo tengo bastante fe, se trata en quién estás confiando, en quién descansa tu fe. ¿Quién es capaz de cumplir sus promesas y mucho más? ¿Por qué tener fe en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? Dios es el único que da la salvación. Es el texto de Romanos capítulo 3. Vengan conmigo, el texto que leyó el hermano Alfredo. Romanos capítulo 3. Y en este contexto de Romanos, para que después usted lo lea en casa, la carta de Romanos es un resumen del Evangelio de Pablo, ¿no? Y contiene todas las enseñanzas, a modo de resumen, de lo que Pablo predicaba. En Romanos específicamente, Pablo empieza hablando que el hombre, el ser humano, está separado de Dios, enemistado de Dios, por nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde y mala, y que nos oponemos a Dios. Es nuestro instinto natural. Pero en el contexto de esta carta, el apóstol Pablo presenta un argumento extraordinario acerca de que el ser humano está bajo condenación y va a juicio. Condenación y juicio, y no tiene excusa para rechazar, reconocer o creer en Dios. El ser humano no tiene excusa. Por ejemplo, el ateo, la encuesta que le leí, el ateo no tiene excusa para no creer en Dios porque Dios ha dejado su firma en la creación. Capítulo 1 habla acerca de esto. El moralista, o el que piensa que por sus buenas obras va a ganar un pedacito del cielo. ¿Por qué Dios no debe dejar entrar al cielo? Porque soy bueno, no hago mal a nadie, soy fiel a mi mujer, voy a la iglesia, diezmo, ayudo a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice que su conciencia lo acusa. No solamente eso, pero también dice el judío, el pueblo especial de Dios, el que estamos estudiando en Isaías 43, por ejemplo. El judío que piensa que por sus creencias religiosas, por sus actos religiosos, también está bajo condenación. Todos estamos bajo condenación.
El capítulo 3 de Romanos, versículo 10, no hay justo ni aún ninguno. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda. ¿Ven que en Isaías 43 Dios llama a las naciones para que entiendan, crean y conozcan? Acá la declaración universal es que no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición. Y es por eso que Pablo nos dice, ¿qué vamos a hacer entonces? La fe es la respuesta que le damos a Dios en lo que Él ya ha hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21 de Romanos 3, acá vemos que el amor de Dios, la misericordia de Dios, que Él me da lo que no merezco, perdón, salvación, restauración, su gracia. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas hablaron acerca de la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados o alienados de la gloria de Dios, pero son declarados justos, siendo aún culpables. Somos declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, esa es su muerte, por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que sea Él, sea el justo, o sea Dios, y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vemos que la justicia de Dios se ha manifestado por su ley y los profetas. La justicia de Dios, o sea, la declaración que Él hace, que somos inocentes por estar bajo Cristo, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, los que creemos en Él, versículo 22, al poner nuestra confianza en Jesucristo, Dios nos declara justos, justos. Entonces, la fe en Dios es creer que soy pecador, bajo condenación. Es creer que necesito salvación porque voy a enfrentar el juicio. Es creer que Dios es el único que puede declararme justo, correcto delante de Él. Es creer que el sacrificio sustituto, porque fue en nuestro lugar, eficaz, una vez y para siempre, de Jesús en la cruz, es el medio por la cual soy declarada justo, ya que Jesús pagó mi culpa y tomó mi condena. Tener fe en Dios es creer que Jesús es el único medio, persona que me puede salvar. Si creo en la obra de Dios en Él, su sacrificio por mis pecados. Miren el versículo 28. Por lo tanto, en la conclusión de esta parte, llegamos a la conclusión de que el hombre, el ser humano, es justificado por la fe sin las obras de la ley o sin ningún tipo de obras. Sin religión, sin actos caritativos, sin hacer nada más que poner su confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué tiene que ser el único camino? Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, en ninguno otro hay salvación. Esta es parte de la predicación que da Pedro. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay ningún otro nombre que podamos ser salvos más que a través de Cristo Jesús. O sea que nuestro Señor Jesucristo es la puerta por la cual nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. Si no entramos por Jesús, no podemos entrar, no tenemos acceso a Dios el Padre. Es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios puro, sin pecado.
El pasaje que leímos en la escuela dominical de Juan capítulo 1, 14, nos habla que la palabra se hizo carne y habitó. Esa palabra habitar hizo su tabernáculo con nosotros, habitó con nosotros y vimos su gloria, hablando a los discípulos que dan testimonio de él, llena de gracia y de verdad. Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, vino a resolver la problemática humana, la condenación por nuestros pecados, y es por eso que el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:24 dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, el yo soy de Jehová, en sus pecados morirán. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. También lo dice 1 Timoteo 2:5. Nadie puede conocer a Dios, ser salvo, aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en 2 Corintios 5, versículos 19 y 21 dice así: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, ya que estamos separados, como lo dijo Pablo en Romanos, destituidos, enemistados. Dios en Cristo Jesús, a través de su muerte, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el medio que Dios usó para reconciliarnos a él. ¿En quién vas a poner tu fe entonces? ¿En un muerto o en un vivo? ¿En qué te vas a sostener o apoyar? Esto no es Mahoma. Mahoma está muerto. Confucio también está muerto. Gandhi también muerto. El Che Guevara muerto. Pero Jesús es el único ser que vino de Dios, Dios en la carne, ha resucitado a los muertos y así confirmó ser quien Él es, el mismo Dios de vida. Pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Hermanos, al creer en Jesús vienes a ser un hijo de Dios, como lo dice Juan 1:12. Dios viene a morar en ti a través de su Santo Espíritu y comienza a darte la vida de Jesús, comienza a fluir ese cambio en uno, y la vida de Jesús comienza a sostener entonces nuestra nueva vida en Dios. Y porque tenemos nueva vida en Dios, Dios ahora nos puede usar para poder sostener su obra. No depende de nosotros, depende de Él trabajando por medio de sus hijos, su iglesia. Examina tu fe. Cada uno debemos de examinar si estamos en la fe, en el Evangelio, en la verdad de Dios, si permanecemos en esta fe. Pablo lo dijo a finalizar su carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examínese usted mismo y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos, ¿o acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Examina tu fe. Vamos a orar. Señor, tu palabra es tan clara, es sencilla, Padre Santo, a nuestro entendimiento, porque hablas a nosotros de una manera precisa. Necesitamos de salvación. Tenemos necesidad de recibir tu salvación, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tu favor, tu perdón, tu salvación, más que aceptar lo que tú ya hiciste a favor nuestro, a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias te damos
porque es esa fe, tu verdad, tu evangelio en cual tenemos nuestro sustento. Es la misma persona, nuestro Señor Jesucristo, tu palabra hecha carne, en quien construimos nuestras vidas, edificamos nuestras vidas. Es la piedra angular de tu iglesia, Señor. Permite que podamos mirarnos hacia adentro y ver si realmente estamos edificando en nuestro Señor Jesucristo. Que no edifiquemos bajo otro fundamento que no sea tu palabra viva. Gracias te damos por cada persona acá presente. Tú, Señor, háblales a sus corazones como tú lo haces. Inquiétanos, Señor. Trae nuestro corazón más al tuyo. Háblanos, Padre Santo, y permite que seamos abiertos, susceptibles a abrazar tu verdad, a creer tu verdad, a aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor nuestro. Morir en esa cruz, pagar por nuestro pecado, pasar juicio por nosotros, Señor, porque ya estando en Él somos salvos, Señor, y no hay condenación. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.